nombre es Santiago Cubas, soy docente del Departamento de Anatomía y les voy a presentar el material audiovisual próstata. A modo de introducción debemos señalar que la pelvis corresponde al sector inferior del tronco, que va a estar cerrada por debajo por un diafragma músculo poneurótico denominado perineo. Se va a dividir en dos grandes sectores, una pelvis mayor de contenido abdominal y una pelvis menor de contenido pelviano propiamente dicho, donde se van a alojar los órganos genitales, el fin del aparato urinario y digestivo. ¿Qué nos separa ambas estructuras? El estrecho superior de la pelvis, que estaría topografiado a este nivel. En la pelvis menor, por debajo de lo que correspondería al peritoneo parietal inferior y por encima de la poneurosis perineal profunda, queda un espacio que se denomina espacio pelvis subperitoneal. Este espacio permite dividirse en tres grandes sectores, uno central, denominado mediastino pelviano, y dos sectores laterales o pelviviscerales, también llamados pelvirrectales superiores, verdaderos hilios vasculonerviosos de la pelvis menor. El sector central o mediastino pelviano en el sexo masculino, como analizamos en la diapositiva, va a tener dos grandes celdas, una celda anterior urogenital y una posterior digestiva o recta. Continuando, esta imagen corresponde en realidad a la cara endopélvica de una pelvis menor, donde podemos destacar el sector central comprendido entre las dos láminas trazadas en rojo que corresponden a lo que serían los tabiques sacrorrectos génito-vésico-pubianos de Delbet y Farabeff, y podemos destacar que en el mediastino pelviano, que sería este sector señalado aquí, central, vamos a encontrar un sector anterior urogenital, que estaría a este nivel, y un sector posterior que corresponde a la celda digestiva o rectal. Los dos sectores laterales que vemos acá son los espacios pelviviscerales, por donde comentábamos que corresponden a los verdaderos hilios vasculonerviosos de la pelvis menor. La siguiente imagen corresponde a un preparado cadavérico de la vista endopélvica. Como podemos ver de aquí, esto es anterior, esto es posterior, que corresponde al sacro, y vemos la cara endopélvica de lo que es la pelvis menor. Podemos destacar que este sector central, señalado aquí, corresponde al mediastino pelviano. Podemos ver con el número 3 lo que sería el recto, o sea la celda digestiva, y a nivel del número 2, si bien no están los órganos, podemos ver la hendidura urogenital, que se señala aquí. La siguiente imagen corresponde a un corte de una pelvis, un corte sagital de pelvis, precisamente masculina, donde esto es anterior, esto es posterior, y estamos viendo el sector medial de una hemipelvis derecha. Esta imagen nos permite destacar las dos celdas analizadas, donde destacamos a este nivel la celda urogenital con lo que es vejiga y la próstata, nuestro objeto de estudio a este nivel, y el sector posterior o sector rectal o digestivo, donde destacamos la ampolla rectal y el canal anal a este nivel. Una vez que describimos la organización topográfica de la pelvis y situamos a la próstata en la celda urogenital, podemos analizar el aparato genital masculino. El mismo se va a dividir en genitales externos, pene, testículo y escroto, y genitales internos, que van a corresponder a la próstata, las vesículas seminales, los conductos deferentes, las glándulas de Cooper y lo que es la vía espermática. La próstata es una glándula anexa al aparato genital masculino, como analizamos, es uno de los genitales internos masculinos y es una glándula de secreción exócrina. Es una glándula que, si bien no produce hormonas, es hormonodependiente. Va a formar parte de lo que es la vía espermática y del aparato urinario, y como vamos a analizar, va a estar ubicada en la pelvis menor, en la encrucijada urogenital de Gilbert-Neff. Con respecto a la situación, va a estar ubicada en la pelvis menor, como hemos analizado, en la celda urogenital del mediastino pelviano. Se va a ubicar por debajo de la vejiga,
por encima de la aponeurosis perinal media del periné, por delante del recto y por detrás de la sínfisis pubiana. Con respecto a la forma, le vamos a destacar que presenta una cara anterior señalada aquí, una cara posterior que corresponde a esta que vemos por acá, una cara, en realidad dos caras laterales, serían estas que señalamos acá, una base donde en su sector anterior va a estar relacionada con el cuello vesical y un sector posterior donde encontramos estas estructuras en relación con esta que corresponden a las vesículas seminales por fuera y esto que vemos más internamente serían parte de los conductos deferentes, constituyendo el triángulo interdeferencial. La base corresponde al sector que señalamos acá, que analizamos las relaciones, y el vértice que no lo vemos en esta imagen. En este preparado que corresponde a un corte sagital de pelvis, en el cual estamos viendo lo que es el sector medial de una hemipelvis masculina derecha. En el 1 esto corresponde a la sínfisis pubiana, por lo tanto esto es anterior. El número 17, como vemos acá, es posterior, corresponde al sacrocoxis. Esto es inferior y esto aquí sería superior. Por lo tanto, si analizamos acá esta estructura que vemos aquí, sería la próstata, ¿no? Como vemos, por debajo de la vejiga, en la pelvis menor, ubicada en la celda urogenital. Entonces aquí podemos destacar la próstata cortada en su sector más medial, y observamos la cara anterior, que sería esta, su cara posterior, separada aquí del recto, como vamos a analizar, su vértice, que sería este que ven aquí, y su base, que es esta que está acá. Las caras laterales, por la topografía del corte, no la podemos observar, pero podemos analizar la base en relación anterior con el cuello vesical, que sería atravesada la próstata por la uretra prostática, como analizaremos, que es esta estructura que está aquí, y en su sector más superior, más posterior de la base, podemos ver cómo se observa a nivel de esto que sería 5, señalado con 5 y 5', que corresponden al conducto deferente, y en 5' aquí a la vesícula seminal. Como vemos acá, esto es el siguiente preparado, es un preparado que corresponde a un corte horizontal de la pelvis menor, cadavérico, y podemos analizar desde adelante hacia atrás las siguientes estructuras. Con el número 10 está señalado lo que sería la sínfisis del pubis. Por detrás del pubis está el espacio prevesical de Retzius, con el número 5. A nivel del 5' podemos destacar el plexo venoso de Santorini. Esta estructura blanquecina que vemos acá corresponde a la próstata, ¿verdad?, que es blanquecina en el cadáver. Y con el número 2 está señalado, como vemos aquí, la uretra prostática, que la atraviesa desde la base hasta el vértice de la misma. Podemos ver aquí entonces su cara anterior, su cara posterior y sus caras laterales. Su cara posterior va a estar separada del recto, como vamos a ver, por un tabique o fascia prostato rectal de cuneo y veo que vemos aquí, y por encima de esta estructura, si el corte fuera más alto, veríamos parte de lo que serían las vesículas seminales y los conductos deferentes. En el número 3 va a estar, como vemos aquí, la ampolla rectal. Si analizamos lo que sería el sector lateral, con el número 7 está el haz puborectal del músculo elevador del ano, que sería que está aquí y esto que está acá, que delimitan, como ven, este sector queda bien delimitado lo que es el mediastino pelviano en este preparado cadavérico, el mediastino pelviano en el sexo masculino. Respecto al volumen, peso y dimensiones de la glándula, debemos destacar que su volumen varía con la edad. Es una glándula que es rudimentaria en el niño, adquiere su mayor desarrollo durante la pubertad y su volumen adulto lo adquiere entre los 20 y 40 años. Posteriormente, la glándula, a diferencia de lo que son los otros genitales masculinos que involucionan a lo largo de la vida, la misma
aumenta de tamaño después de los 40 años, generalmente ocasionando una patología que se denomina hiperplasia prostática benigna. Las dimensiones normales de la próstata en el adulto van a ser 3 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho por 2 centímetros de altura. Y estas dimensiones son accesibles a un gesto semiológico clínico prácticamente realizado por nuestros colegas urólogos, que van a corresponder al tacto rectal, principal método de screening diagnóstico de la patología prostática benigna y la patología prostática maligna. Es el principal screening que debe realizarse en los pacientes de sexo masculino después de los 40 años. El siguiente diapositivo lo que nos muestra es una próstata de tamaño normal y una próstata de tamaño aumentado. Lo que es este esquema es un corte sagital donde se ve la vejiga, la próstata y parte de lo que sería la vía urinaria, con la uretra prostática, membranosa y peniana. Si analizamos además esta imagen, nos permite analizar los lóbulos de la próstata. La próstata normalmente tiene 5 lóbulos, que van a ser un lóbulo anterior, como señalamos aquí, lóbulo anterior por delante de la uretra prostática, que es esto que va aquí, un lóbulo posterior por detrás de la uretra prostática y el conducto eyaculador, que es este que está aquí, un lóbulo medio entre ambos, que es este que está aquí, y los lóbulos laterales de la próstata en esta imagen, por el tipo de bosquejo, no los podemos observar. Si analizamos la imagen a la derecha, podemos ver la hiperplasia prostática, o sea, el aumento del tamaño de la glándula, donde vemos el lóbulo anterior sería este, el lóbulo posterior este, el lóbulo medio este que está aquí. Y es a expensas del lóbulo medio principalmente que aparecen los síntomas de la hiperplasia prostática benigna por compresión de lo que es la uretra prostática, como vemos aquí. Clásicamente los síntomas de la hiperplasia prostática benigna o también de la patología neoplásica van a ser dificultad para iniciar la micción, el chorro miccional doble, chorro miccional fino y sensación de dificultad de evacuación de la vejiga, ¿no? Desde un punto de vista de sus características de color y consistencia, la próstata en el vivo es de color rojo grisáceo. En el cadáver, como vimos en el preparado previo, es una estructura blanquecina. Las características de la consistencia son de enorme jerarquía. La próstata es característicamente firme y elástica al tacto rectal. Se compara similar a palpar caucho. Estas características, además de una característica de enorme jerarquía, que es la presencia de un surco medio posterior que presenta en su cara posterior, determinan que al palparla mediante el tacto rectal, la característica firme elástica y la permanencia o persistencia del surco medio posterior, cuando la próstata está aumentada de tamaño, nos hablan de una hiperplasia prostática benigna. Cuando se pierden estas características, como borramiento de ese surco medio posterior, la próstata con una consistencia pétrea, que es típica de los tumores, dura como piedras, nos hablan generalmente de una patología maligna de la próstata. Analizando las relaciones que adquiere la glándula con los órganos vecinos, debemos jerarquizar que vamos a destacar: relaciones intrínsecas y extrínsecas. Las relaciones intrínsecas de la próstata van a corresponder a la uretra prostática, el aparato esfinteriano que la rodea, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. Y las relaciones extrínsecas van a estar mediadas a través de la celda prostática con los órganos vecinos. Como analizamos, las relaciones intrínsecas van a corresponder a la uretra prostática, a esto que vemos aquí, que son los conductos eyaculadores, el utrículo prostático, que no se ve, y el aparato esfinteriano, esfínter liso y esfínter estriado, que estaría a este nivel. La uretra prostática es una estructura que atraviesa la próstata desde el cuello vesical, en lo que sería la base de la próstata, hasta su vértice. Es cóncava hacia adelante, y en su pared posterior vamos a destacar dos orificios de desembocadura de estos conductos que vemos acá, que son los conductos eyaculadores.
Los conductos eyaculadores van a formarse por la unión del cuello de la vesícula seminal, que es esta estructura que está aquí, con el conducto deferente. Atraviesan la próstata desde la base hasta su sector central. Desde aquí hacia abajo tenemos una vía final común para la eyaculación y el aparato urinario. A destacar, por encima de la desembocadura de lo que serían los conductos eyaculadores, vamos a tener un orificio en fondo de saco que es un vestigio embrionario que se denomina utrículo prostático. El utrículo prostático es un vestigio embrionario de la degeneración de los conductos paramesonéfricos de miúmero. Si analizamos además las paredes laterales de la uretra prostática, que no lo vemos aquí y lo veremos en una imagen más adelante, podemos analizar que en ella se van a realizar por distintos conductos excretores la apertura de los acinos prostáticos, los cuales vierten el producto de secreción de la próstata, que corresponde y va a aportar un 30% aproximadamente del volumen de la eyaculación. En la base de la próstata, a este nivel, rodeando la uretra prostática, vamos a encontrar a lo que es el esfínter liso de la próstata, esfínter intrínseco involuntario, el cual es dependencia del músculo de la vejiga que se prolonga a este nivel. En el sector inferior, vértice de la próstata, a nivel extrínseco a ella, va a estar rodeando la uretra prostática y parte de la uretra membranosa, un esfínter muscular estriado voluntario que es el esfínter externo de la uretra, con su prolongación que la vamos a encontrar hacia la pared anterior de la próstata y las paredes laterales, que no se aprecia en esta imagen. En esta imagen podemos analizar varias cosas. Primero, vamos a analizar esta estructura en amarillo que vemos acá, corresponde a la uretra prostática. Luego en azul va a estar representado lo que es la vesícula seminal y los conductos deferentes, formando los conductos eyaculadores, como ven, desembocando en la uretra prostática. Y después lo que se denominan las zonas de la próstata, donde vamos a encontrar una zona central que está representada aquí, como vemos, en un color violeta pálido, envolviendo a los conductos eyaculadores. Una zona de transición que rodea, como señalamos acá, a la uretra prostática. Esta zona es la zona que determina la hiperplasia prostática, la que determina el aumento de la próstata y la compresión de la uretra prostática. Está representada, como ven aquí, en un color violeta un poquito más oscuro. Por delante de la uretra prostática, esta zona que señalamos acá, que es la zona anterior, es una zona fibromuscular, la cual durante los procesos patológicos no sufre ningún crecimiento glandular a este nivel, y una zona periférica que está representada en este color, como un color medio marrón clarito que vemos acá, que es toda la zona más posterior. El siguiente esquema corresponde en realidad a un corte coronal de la próstata y su aparato esfinteriano, que nos permite analizar lo que explicábamos de las relaciones intrínsecas de la misma. Como yo les mencionaba hoy, esto que está en azul representa la uretra prostática. Este orificio en el sector medio corresponde al utrículo prostático, y por debajo, estos dos orificios que vemos aquí, corresponden a la desembocadura de los conductos eyaculadores. En su pared lateral, como pueden apreciar acá, de acá hay múltiples orificios de la desembocadura de los conductos excretores de los acinos prostáticos. Y a destacar, sobre la base de la próstata podemos apreciar esta estructura en color ladrillo, marrón ladrillo, esta estructura muscular que rodea la uretra prostática, como ven aquí, que corresponde al esfínter liso de la próstata. Inferiormente, en el vértice, vemos esta estructura extraprostática, que está aquí, de acá, muscular, estriada, que rodea el vértice de la próstata y que corresponde en realidad al esfínter externo voluntario de la uretra.
Como analizábamos hoy, las relaciones extrínsecas de la próstata van a estar mediadas a través de una celda prostática. Esta celda queda delimitada anteriormente por lo que se denomina lámina preprostática. Posteriormente, la fascia interprostato-rectal de Cuneo-Biot, que queda entre la próstata y el recto. Lateralmente vamos a encontrar las láminas sacro-recto-génito-vésico-pubianas de Delbet y Farabev, que, como analizábamos hoy, son los límites del mediastino pelviano, laterales. Superiormente, en la base de la próstata, que encontramos formando parte de la celda prostática, va a estar el cuello de la vejiga adelante y lo que con el esfínter liso de la próstata, y detrás las vesículas seminales, constituyendo los conductos eyaculadores que van a atravesar la próstata a dicho nivel. Es a este nivel, rodeando las vesículas seminales, los conductos deferentes, que encontramos un tejido, que es un tejido célulo adiposo, que se denomina aponeurosis prostato-peritoneal de Dehn-Villers, que se encuentra entre estas estructuras y el recto, por debajo del peritoneo parietal inferior. E inferiormente, como límite de la celda prostática, encontramos al espacio perineal. Es así que las relaciones de la próstata se van a dividir en anteriores, posteriores, laterales, superiores e inferiores. La siguiente imagen, que corresponde a un preparado anatómico de una hemipelvis masculina derecha, donde estamos viendo su sector izquierdo, podemos decir que esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Nos permite esta imagen analizar las relaciones de la próstata. Podemos destacar que, como analizamos acá, en uno está representado la sínfisis del pubis y en 17 aquí el sacrocoxis. La próstata es esta estructura que vemos acá, que estamos señalando. Por lo tanto, anteriormente se relaciona con la sínfisis del pubis, el espacio prevesical de Retzius y el plexo venoso de Santorini. Si vemos las relaciones posteriores, esta es la cara posterior de la próstata, se va a relacionar la misma con esta estructura que vemos acá, que es el canal anal y el recto, como vemos ahí, separados por un tabique o fascia, que es la prostato rectal de Cuneo y Biot. Inferiormente vemos el vértice de la próstata, que es este que está aquí, que está en relación con el plano perineal profundo y permite, a través de la hendidura urogenital, el pasaje de lo que sería la uretra prostática, convirtiéndose en membranosa, que sería esta que vemos acá, y luego continuándose como uretra peniana a nivel de lo que es el pene. Vía final común de la vía espermática y el aparato urinario. En lo que serían las relaciones de la base de la próstata, anteriormente se relaciona con esta estructura que vemos acá, que es la vejiga. Precisamente este es el cuello vesical y aquí está el origen de la uretra. Este sería el orificio interno de la uretra prostática que vemos acá. En la base y posterior a la vejiga encontramos esto que está aquí, que es el conducto deferente, y esto que está aquí es la vesícula seminal. A este nivel se va a constituir el conducto eyaculador. Rodeando estas estructuras es que encontramos por debajo del peritoneo parietal inferior, que caería como tienda acá, formando el fondo recto vesical de Douglas en el sexo masculino, encontraríamos la aponeurosis prostato-peritoneal de Dehn-Villers. Las relaciones de la cara lateral a este nivel no las podemos apreciar por las características del corte del. Con respecto a los elementos tróficos de la próstata, las arterias, respecto a su vascularización arterial, van a estar determinadas por ramas de la arteria ilíaca interna, precisamente la arteria vesical inferior y la arteria rectal media. Respecto a las venas, van a ser tributarias del plexo venoso de Santorini y de los plexos venosos vesicales. A través de estos, tributarias de la vena ilíaca interna. Los linfáticos van a ser tributarios de los ganglios ilíacos internos y externos, de los ganglios sacros, subaórticos y del promontorio por su drenaje linfático posterior. La vía de drenaje venoso y linfático cobra enorme jerarquía en la diseminación
de los procesos tumorales malignos de la próstata. Por lo tanto, es muy importante conocer su vía de drenaje venoso y linfático. Y respecto a la inervación vegetativa de la próstata, la misma está determinada por el plexo prostático, que es origen del plexo hipogástrico inferior. El mismo accede a la próstata a través de las láminas sacrorecto genito-vesicopubianas desde el Betifarabev, y se va a unir a el hilio prostático, que va a estar determinado por arterias, venas y estructuras nerviosas que abordan a la glándula por la cara o su lóbulo lateral. La vista posterior de los órganos genitales internos masculinos, donde destacamos a las vesículas seminales a este nivel. Tenuemente ahí se puede apreciar los conductos deferentes, por debajo la próstata, el plano perineal profundo, y esto que se observa aquí sería por delante la vejiga. Como podemos apreciar, respecto a la vascularización arterial, podemos detallar a este nivel la arteria vesical superior, que va en dirección hacia la vejiga, y a este nivel la arteria vesical inferior, que es desde la cual parte la rama prostática o arteria prostática para irrigar a la próstata, como podemos ver aquí. Aquí lo que se ve desde este lado es el plexo venoso periprostático en la cara lateral, que drena hacia el plexo vesical de la pared lateral de la vejiga. El siguiente esquema, como vemos acá, corresponde a una hemipelvis derecha masculina que representa el drenaje venoso de la próstata. En realidad esto es pubis, aquí tenemos sacrocoxis, esto es la vejiga, y en realidad podemos apreciar claramente este plexo venoso lateral vesical. Este plexo recibe desde abajo ramas venosas prostáticas, a través del cual se vierten en la vena ilíaca interna, que es esta que está aquí, y anteriormente al plexo venoso de Santorini, que es un plexo retropúbico que va a estar en el espacio prevesical de Rettius, que estaría por aquí. Los ganglios linfáticos no están representados aquí, pero van a ser, como dijimos, tributarios a los ganglios ilíacos internos, que van a estar por acá, a los ganglios ilíacos externos, que del lado derecho serían aquí, y también a los ganglios retroaórticos y del promontorio, que estarían aproximadamente a este nivel. Bueno, esto ha sido todo del MAP de próstata. Estamos a las órdenes por si tienen alguna duda. Gracias.